jardines verticales y vamos a ver finalmente algunas imágenes que ahí también vamos a ver enredaderas subiendo por los edificios, algunas imágenes de distintas estrategias de diseño de paisajes sustentables, ¿sí? Relacionadas con la sustentabilidad, solados absorbentes, como algunos tips como para tener en cuenta, ¿sí? Son varias imágenes al final. Cuando termina la clase les subo todas las presentaciones y también les voy a subir, ahí les armé una carpetita de bibliografía, voy a ver, ahí estoy mirando en el campo que lo puedo subir como una carpeta para que no les queden todos los PDF sueltos. Así que voy a ver si les puedo armar una carpeta de bibliografía y ahí les subo toda la bibliografía. Sí, sobre terrazas verdes, jardines verticales, algún artículo sobre plantas nativas y después un capítulo sobre plantas nativas un poco más, por ahí un poco más académico, para que puedan cada uno lo que le interese investigar. Así que cuando hagamos un corte le subo todas y después del corte podemos conversar sobre el trabajo final, la bibliografía y seguir con los temas. Así que no, les comentaba, si quieren hacer dos cortes, quieren hacer dos recreos cortitos como son varios temas o uno solo en el medio, cómo se sienten mejor, como ustedes. Si no, por ahí hacemos, entre tema y tema, hacemos un pequeño corte como quieran. Ya parece el mundial esto, tiene más corte del partido que aparecen los partidos del mundial, ¿viste? Y tienen Hacemos claro, ¿cómo es? Un break El de hidratación. cooling break. Bueno, bueno, vamos a ir viendo cómo vamos con los tiempos y vemos cómo repartimos. Bueno, voy a arrancar entonces con la presentación. Cualquier duda que tengan, abran micrófono y pregunten. Sí, vamos a ver distintas situaciones de arbolado. eh, y les voy a ir contando algunas cosas también con tema tamaño de árboles, raíces y varias preocupaciones que son bastante comunes. Bueno, para repasar un poco, habíamos visto los distintos tamaños de árboles, de primera magnitud, de segunda magnitud, de tercera magnitud. Lo mismo con los arbustos, que hay arbustos de distintos tamaños. Y después habíamos empezado a ver algunas relaciones entre los árboles y la situación, en situación con la arquitectura y también con el espacio urbano. Sí, estamos viendo muchos ejemplos de espacio urbano, porque bueno, la verdad que nos sirven para los dos elementos, ¿no? Para ver cómo un árbol influye en la fachada también de una casa, como es en este caso, o de unos edificios, como vamos a ver más adelante, y en zonas muy densamente construidas y otras donde la construcción no es tan densa. En este caso estamos en una situación del norte de la ciudad de Buenos Aires, en una zona residencial de casas bajas, donde tienen el retiro de los frentes de las casas, no en todas las situaciones, pero bueno, muchos hay retiro de la línea municipal, lo cual permite un desplazamiento de la copa del árbol y un crecimiento mucho más parejo y balanceado. Guarden un poco esta imagen y van a ver cómo esto es muy distinto cuando nos acercamos a el arbolado en los barrios con edificios, ¿no? Acá habíamos visto otra imagen, si bien acá hay edificios, pero la avenida es ancha y tienen espacio los árboles para crecer.
una alineación de Ibirapitá de la misma especie, situaciones de espacios más pequeños, estos microcentros en la ciudad de Buenos Aires, a metros del obelisco, donde se generaron en los últimos años, se hicieron reformas para transformar espacios que eran de calles vehiculares en algunos espacios peatonales. Entonces se crearon estos pequeños sectores y se incorporaron arbolado, en este caso árboles más chiquitos de segunda o tercera magnitud, y algunos espacios con arbustos y lugares para estar. Habíamos llegado hasta esa imagen en la clase pasada, y después acá tienen un diagrama un poco como para ir viendo distintas situaciones de confort en relación entre el árbol y el espacio. Depende de la inclinación solar, entonces ustedes, bueno, van a ir haciendo determinados análisis, porque, por ejemplo, en la situación del gráfico del medio, en el momento del mediodía, esto, si estamos pensando, por ejemplo, en Buenos Aires, donde el sol, y en verano, ¿no? Porque ahora el sol, por más que sean las 12, no cae de manera perpendicular en la situación de Buenos Aires, pero, ejemplo, en el momento en que cae el sol de manera perpendicular, acá tenemos una zona de sol, pero tenemos debajo de la copa este sector de sombra, este sector de sombra, y obviamente a la mañana vamos a tener una sombra más prolongada, a la tarde una sombra más prolongada, entonces tenemos situaciones de confort por ahí donde tenemos distintos momentos de sombra. Después, obviamente, si nosotros estamos pensando en vientos y tenemos vientos predominantes de este sector, si nosotros generamos una barrera medianamente permeable, también vamos a generar cierto aire fresco una vez que atraviesa la masa vegetal, aire fresco en esta situación. Después también tengamos en cuenta que si nosotros una avenida o una calle muy transitada tuviéramos, digo tuviéramos porque hoy en nuestra ciudad lo que contamos es que las calles más transitadas, ya las veredas son muy angostas, pero si contáramos con veredas bastante amplias, podríamos generar una masa vegetal bien densa que también sirva como una aislación acústica y también como un delimitador de lo que es la contaminación, que luego que pase por todo el follaje de los árboles, eh, en algunos casos puede generar un ambiente un poco más purificado, tampoco es que va a estar 100% limpio, pero en el caso de tener esa posibilidad, ahí tendríamos que, si estamos pensando en aislación acústica y retención de polvos atmosféricos o contaminantes, tenemos que estar pensando en árboles de follaje perenne, ¿sí? Porque si no en invierno van a estar caducos y la aislación acústica no va a ser la misma. Si es de follaje perenne, que sea de follaje denso. Ustedes, si tienen cierta, eh, cierto entrenamiento en observar las copas de los árboles, porque les gusta el tema, porque les interesa, pero si no fuera así, lo pueden empezar a observar, o lo van a buscar en ciertos libros que determinan, los árboles les van a decir de follaje perenne, de follaje caduco, de textura gruesa, follaje denso, textura gruesa que generalmente lo asimilamos con hojas grandes, y follaje denso quiere decir que no deja pasar mucho el sol, entonces ese tipo de copas bien densas que dan una sombra densa también sirven para generar una mejor aislación acústica en el caso que necesitemos aislar determinadas situaciones del ruido vehicular. A veces en la ciudad es difícil porque no contamos con tanto espacio, pero bueno, si uno estuviera planificando desde cero o haciendo alguna readaptación de algún lugar o alguna reforma, es interesante poder pensar también en esta aislación acústica, eh, en función que podrían cumplir también los árboles. Y acá pasamos a otro aire. En este caso contamos con un bulevar lineal. Este es en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pasamos ahora a otra situación, ¿no? Todo denso, los edificios, totalmente edificado, un edificio en altura al lado del otro. Esta es la calle Charcas. Y esto es un bulevar que también es un elemento muy interesante que, bueno, muchas ciudades están... Esto es un elemento
muy antiguo, ¿no? De planificación urbana, el bulevar, pero no tenemos muchos en las ciudades, ¿sí? Los que recorren, los que observan ciudades, bueno, por ahí algunos en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata contamos con más cantidad de bulevares, depende de la planificación de las ciudades, cada vez quedan menos. Es también un poco la tipología que a veces usan algunos barrios privados, esa idea de ciudad-jardín, donde toda la edificación esté rodeada de verde, que viene desde el higienismo, ¿no? Desde fines del 800, principios del 900, la planificación urbana incorporando diagonales o el espacio verde como parte de la ciudad. Hoy quedan muy relegados. En este caso me parece que es muy interesante porque también hicieron un cambio de función y hacia el lado izquierdo hicieron una senda peatonal. Si bien acá sigue la circulación vehicular, de este lado es peatonal, y debajo del bulevar hicieron un estacionamiento. Lo contradictorio en este caso es que está todo enrejado, con lo cual es simplemente de vista, pero si bien puede refrescar las calles, porque tenemos en algunas partes una muy linda copa de árboles, porque el estacionamiento está debajo del bulevar, pero se dejó eh, mucha superficie y los árboles grandes, eh, hay árboles muy grandes que fueron protegidos y que están existentes. Entonces, si estas veredas, por ejemplo, fueran más anchas, si hubiera una mayor copa, esto sería realmente caminar por esas calles, estaría mucho más fresco. Eh, Acá hay un árbol muy grande que está protegido. Imagínense si del otro lado hubiera la posibilidad de tener un árbol de las mismas características y del otro lado también. Em, pero bueno, nosotros tenemos, las veredas han quedado muy angostadas porque la ciudad fue agrandando y bueno, fue ensanchando las calles todo lo que pueda. Obviamente en microcentro tenemos para caminar una persona en algunas partes. También se toma el espacio público, especialmente a partir de la pandemia, mucho más se permitió que los bares y restaurantes salieran al espacio público, lo cual desde lo comercial es positivo, desde generar todo un ámbito social y desde el aspecto recreativo y comercial es positivo. Eh, También acá se expandió la calle, se transformó en algo peatonal, entonces, bueno, suma, porque la verdad que acá se transita muy cómodo, incluso en horas donde hay mucha gente caminando, eh, realmente es un lugar muy... Sí, no sé si alguien quería comentar algo, escuché un ruido del micrófono, pero bueno, lo que tenemos, si alguien quiere decir algo, hablen, ¿eh? No hay ningún problema, me interrumpen. Pero bueno, miren, no hay árboles y los pocos que hay están inclinados, torcidos, con muy poco espacio. Uy, me olvidé de poner una imagen que saqué hace unos meses. Me olvidé de subirla, bueno. Sobre Avenida Coronel Díaz, para los que conocen, en un edificio en el séptimo piso, tuve la posibilidad de descubrir algo que nunca había visto. Toda la Avenida Coronel Díaz desde arriba de las tipas, entonces todo un río verde de copas, encima de un día de viento que se mecían y se movían las ramas, algo espectacular que nunca había podido ver, porque si no vivís en ese piso siempre lo ves desde abajo. Muy lindo, realmente era una calle pintada de verde con todo el follaje y observaba cómo se movían las ramas en la parte superior desde un piso 7. Realmente una imagen muy linda. Tengo la foto, no me di cuenta de sumarla a la presentación. Y ahora pasamos al opuesto, ¿no? A 2 cuadras de ahí, de la imagen que estábamos viendo recién en Cava, lugares donde construyen un edificio y no dejan absolutamente nada de espacio absorbente en la vereda, nada para dejar, solo este árbol, pero porque es del vecino y porque estaba ahí, todo seco. Esto a mí siempre me aterra porque digo, ¿por qué? Nada de nada, todo seco. Estos son edificios nuevos de los últimos años. Después hacen Eduardo, un tengo una jardín. Sí, consulta. sí, sí, Los sí. códigos de edificación, por lo general, suelen exigir una cazuela o cazoleta cada tantos metros de frente, ¿o no? ¿Eso no se Sí, controla o cómo puede ser que no dejen nada? sí, no sé qué es lo que pasó en esta situación, pero claro, sí, sí. De hecho, si vos tenés un árbol acá y proyectaste un edificio con la entrada del garage, lo primero que te piden es que cambies la entrada del garage. A veces, entre tiras y aflojes no lo hacen, entonces pagan una multa para extraer el árbol, pero lo primero
lo que te dicen es que modifiques la entrada del garage, que la pongas del otro lado donde no está el árbol, y después sí, aproximadamente cada 8 metros en cada frente debería haber una cazoleta con un árbol. ¿Qué sucedió acá? No sé. Tal vez no había ningún árbol, entonces, bueno, aprovecharon, hicieron el edificio y nadie les exigió plantar, o le hicieron la cazoleta y nadie plantó el árbol, o bueno, o algún tema arreglado de otra forma, porque también hacen esos arreglos, o sacan el árbol y pagan la multa y después hay mucho descontrol. Si bien avanzó muchísimo en los últimos años y cada vez hay más control, y Cava, que es la ciudad de Buenos Aires, la capital, es una de las que más controles tiene. Hay otras ciudades que no tienen ni cero control, o sea, nada, cada uno hace lo que quiere con el árbol. Pero así todo es muy grande y todavía no está todo 100% aceitado, digamos, y pasa de todo, pero sí, acá ustedes ven que hay un árbol existente más lejos, hay otro, acá desapareció todo, no hay ninguno. Lo que pasa es que acá hay una entrada y del otro lado también hay una entrada de garaje, así que no sé qué pasó. Pero después lo resuelven con 2 macetas, cuando, bueno, después hay un tema de código también, ¿no? Que si no se exige por ahí retirar un poquito las líneas municipales, tampoco puede crecer el árbol acá, porque no tiene lugar. O sea, estamos hablando de veredas muy chicas. Ahora vamos a ver en los próximos ejemplos cómo crecen los árboles en estas situaciones. También tengamos en cuenta, no me di cuenta de mostrarle la casa que está acá, pero es un colegio, que esto era un barrio de casas bajas cuando se plantaron los árboles que vamos a ver ahora. Miren esta casa que está acá, que es una casa de hace 70 años. Esto era una línea de casas bajas. Miren cómo están los plátanos. Cuando se plantaron estos plátanos, esto era una línea de casas bajas, sea Palermo, Belgrano. Si ustedes buscan fotos históricas o fotos aéreas de Belgrano, van a ver que eran calles con árboles muy lindos, como si fuera una imagen de un barrio nuevo, de casas bajas, con arbolitos en las veredas. Esos arbolitos hoy son plátanos, son árboles de 80 años, de 90 años, de 70, son árboles que están envejeciendo y están envejeciendo en esta situación. Miren, a este árbol le cortaron ya ramas que iban en el balcón. Miren lo que es esta rama tocando ya la fachada del edificio y encorvándose el árbol hacia el medio de la calle. Miren el de atrás, todos están inclinados. Estamos en la misma zona, en Palermo, ¿no? Miren cómo están los árboles. Todos están torcidos, no les queda otra, pobres árboles. Acá les saqué la foto de cerca. Esta rama, evidentemente, estaba yendo para el lado del balcón, o sea, van quedando 2 palitos largos hacia arriba. Bueno, acá tenemos un caso extremo. Este árbol ya es peligroso, porque puede caerse por el desbalance que tiene, pero es muy típico que el árbol, buscando el sol, se empieza a inclinar, se empieza a inclinar, se empieza a inclinar y termina creciendo torcido. Igual siempre tiende de vuelta sobre su eje a crecer derecho. Fíjense que una vez que encontró el sol, después empezó a ir para arriba buscando el sol. Esto es peligroso porque esto va a seguir creciendo y cada vez le va a hacer más peso en este punto y lo va a terminar descalzando. Esta es una alineación que originalmente nació como una calle con árboles de plátanos todos de la misma especie, como la imagen que veíamos al principio, que yo les mostré en Montevideo, que eran todos Ibirapitá, pero claro, con una avenida ancha, con calles más anchas, con edificios un poco más retirados. eh, pero acá está todo como que todo lo aprieta, ¿no? Toda la edificación va apretando los árboles hacia el centro. Miren la escala de estos árboles, el tamaño que tienen, si ustedes cuentan la altura de cada piso. ¿Sí? Si vamos sumando de un promedio de 3 metros, que incluso son más bajitos, ¿no? Pero no importa, para hacerlo más fácil, hasta dónde, a qué altura llegan estas copas, ¿no? Son árboles de primera magnitud, ¿sí? De los árboles más altos, los plátanos. Tiene la ventaja de ser caduco, con lo cual en invierno ingresa sol a todas las fachadas de estos edificios. Y ahora pasamos a otra situación, una situación de barrio. Otra vez, esto es Vicente López, La Lucila. Otro recorrido para observar arbolado público. Otra línea, obviamente, esto es más estilo ciudad jardín, las casas están retiradas, tenemos en algunos casos jardines
de frente, pero saben que todo esto se estudia y se trabaja a nivel mundial y en muchos casos, yo vi unos proyectos no recuerdo si los tengo acá incluidos en esta presentación, de Katz, del arquitecto Katz, no sé si lo conocen, si lo escucharon nombrar o vieron algo de él. Si no lo tengo acá, Katz, que ahora voy a googlear si se los dije bien, es un arquitecto argentino, pero que trabaja en Francia, que tuvo su carrera en Francia, tiene unos trabajos muy interesantes, donde él vincula la arquitectura con el diseño de paisaje, em, y justamente piensa todas las casas con un retiro y con un paño como un tapiz verde para separarlo del espacio público, para filtrar los sonidos, filtrar el aire, para que uno entre como por un mini oasis verde y después llegue a su vivienda. Es muy interesante cómo trabaja las visuales y cómo incorpora la arquitectura con el diseño de paisaje. Realmente tiene como una formación de arquitectura paisajística. Directamente tiene la mirada muy sensible con respecto al uso de la vegetación desde el vamos del diseño, ¿sí? Él va a trabajar con una casa y entonces explicaba proyectos. Tuve la posibilidad de escucharlo en una conferencia, entonces explicaba cómo estudiaba el proyecto, cómo veía las visuales hacia la casa del vecino y cómo él trabajaba con el material verde para tapar las visuales negativas, incorporar las positivas. Si era una calle con mucho ruido, cómo retiraba la vivienda para hacer todo un filtro de vegetal. Y acá vemos la misma especie que les mostraba en la foto anterior, que es un plátano. Pero miren acá cómo está controlado, porque acá sí tuvo podas no es que acá sí, en Capital también tuvo podas, ¿no? Acá tuvo podas de control, y fíjense cómo el árbol está mucho más balanceado, y también es una alineación de plátanos, de un lado y del otro. Muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿qué pasa con los cables? ¿Cómo se ponen los árboles? Lo que se le suele hacer es un raleo de las ramas centrales, ¿ven? Y se hace como una U, como si fuera un pulpo, así, con varias manos, como si fuera una mano abierta, y por el medio pasan los cables. Por eso ven que estos árboles están guiados con podas, ¿sí? No se tala el árbol como había una cultura o una tradición de hace muchos años, por lo menos hasta cuando yo era pequeño, recuerdo caminaba por estos barrios y los árboles venía el otoño y ya estaban todos talados, porque no, como nadie hacía ninguna multa, no había ningún tipo de control, se talaban por acá los árboles. Estos algunos han sufrido alguna tala porque se ven acá los nudos engrosados, pero ahora ya hace varias décadas que se van guiando y lo que se hace es un raleo. Y también a veces se quejan algún vecino, pues dice, no me podaron nada, llamé para que me poden y no me sacaron nada. La rama que está acá cerca de mi casa no me la sacan. Se me vuelan todas las hojas al techo. Bueno, es parte de vivir con la naturaleza. No van a venir a talar el árbol como algunos pretenden que quedaron con la cultura de hace 30 o 40 años. Se habrán dado cuenta que ya tengo 50 años, ¿no? Porque dije cuando era pequeño. Así que eh, ahí no había ningún tipo de control. Así que realmente se talaban los árboles, ¿sí? Algunos lo siguen haciendo, está muy mal. Y no es necesario, es innecesario. Y después cuando los árboles se van secando, cada uno planta lo que le gusta, cada una palmera, van apareciendo otras especies. Y acá tenemos una transición, seguimos en el mismo barrio, a media cuadra de donde estamos en la Lucila, Avenida Libertador. Para los que quieran investigar un poco más o no conocen Ciudad de Buenos Aires de otros países, es el norte de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí pueden googlear Olivos, La Lucila, y pueden ver el tejido desde Google Earth, pueden ver el tejido urbano, que es un tejido que está cambiando especialmente sobre la Avenida Libertador. Todo el corredor norte, estos van a ver algunos edificios que son por ahí más de los 80 o de los 90, y otros algunos más nuevos, más actuales, y vamos a ver las diferencias, porque algunos edificios hechos décadas atrás tienen retiro municipal, están rodeados de espacios verdes, tienen árboles a su alrededor, y otros, los vamos a ver, no tienen nada, como el que vimos recién, como que vimos anteriormente, ¿no? Un edificio de hace algunos años, que todo es construido, todo es seco. Acá otro Eduardo, te elemento hago de... una Sí, consulta.
Sí, sí, sí. Con respecto a la alteración de las veredas, ¿hay alguna diferencia en lo que es Vicente López, La Lucila con Capital? Porque he visto proyectos de estudios de arquitectura en lo cual integran un montón el paisaje en las veredas y diseñan canteros, pero en Capital creo que es más complejo, ¿no? Acceder a esos, al diseño de la vereda con No, paisaje. claro, puede ser porque hay muy poco lugar en la ciudad de Buenos Aires. A veces no dan los anchos de las veredas. ¿Sí? Otra por ahí de las nuevas propuestas en reformas urbanas es incorporar la vereda con jardines de plantas nativas, incluso en las esquinas con jardines de lluvia que recolectan el agua de lluvia, como nuevas propuestas. Sí, lo que pueden observar algunos cambios en la ciudad de Buenos Aires, vieron cuando en las esquinas agrandan las veredas y ponen en algunos casos macetas y en otros casos ponen canteros. No sé si lo vieron en algunos barrios. En muchos los están haciendo. O, por ejemplo, en Avenida Libertador que dividieron los carriles o incorporaron paradas de colectivo al estilo, no es Metrobús, incorporaron las paradas de colectivos cerca de las veredas y las rodearon de canteros. Esas son estrategias para poder, pero es del espacio público. Lo que acá lo van a ver, creo que tengo algunas fotos también por acá. Claro, van a ver porque son veredas muy anchas, entonces empieza a ser parte del edificio. De hecho, tengo que tener una con plantas, una vereda no con césped, sino con herbáceas, que es mucho más positivo que el tener césped. Otro elemento acá es la palmera como un elemento estético que no genera sombra, pero bueno, acá está como un elemento decorativo. Pero ¿qué les quería mostrar acá? Miren las cazoletas, como me preguntaban. El edificio no tiene ningún árbol. Miren todas las cazoletas. Claro, estamos en una trama de una vereda un poquito más ancha, pero si esto se sigue manteniendo, aún creciendo el tejido urbano, el tema es si después alguien quiere ampliar esta avenida, entonces le sacan a la vereda y después terminamos quedando en una ciudad con una veredita chiquitita y ya no hay árboles. Entonces miren la cantidad de... Qué lindo, es parte del diseño como preguntabas vos, porque mirá que la trama del solado sale a la vereda y dentro de esa trama están las cazoletas y plantan las palmeras, ¿sí? Con colores gris, las rejas grises, es todo parte del mismo diseño. Me parece muy lindo y muy buena tu observación que preguntabas cómo incorporan en los lugares donde se puede la vereda. Eh, Estos son árboles grandes, sí son tipas, ya también muy añejas, pero miren cómo la copa llega cuando hay un retiro municipal. Tenemos otro aire y la copa llega a tocar el edificio, pero está equilibrada la copa, no está con el edificio encima. Nosotros veíamos en la ciudad de Buenos Aires el edificio acá crecido, pegado a la copa de unas tipas. Cómo respetar las cazoletas, en algunos casos hay que agrandarlas porque están muy encima, pero bueno, cómo vincularon todo el diseño interior, por lo menos desde el solado, y el haber dejado este aire permite estos árboles. Lo que pasa que son diseños son de algunas décadas atrás estos edificios. Acá también Perdón, el retiro. perdón, ¿puedes Sí, volver a la sí, anterior? sí, ¿Tiene, claro. tiene recortada la senda para no vidente o disminución, o que No, tienen no, disminución visual? ¿O es no, otro es tipo de solo visual? visual. Es solo Ah, visual. No, no es la de no videntes. Es como un mosaico ¿cómo se llama? claro, Como en claro. pancitos. Más Porque si no oscuro estaba y este es buenísimo un. el diseño, ¿no? Si era que lo iban cortando Claro, cada no, árbol, no, imagínate. claro, Y era no, no, una no. desgracia. Es parte del diseño de la trama, del dibujo de la trama del solado. No, peligrosísimo. O sea, vas por acá y te vas con todas las raíces. Acá hay un ejemplo de vereda, así como preguntaban recién. El frente, pero miren el frente del edificio, el retiro. Entonces, este árbol, que son árboles chiquititos, van a crecer como grandes árboles, muy bien armados. Puede llegar la copa hasta acá. ¿Cuál sería el cambio que podríamos hacer hoy pensando en espacios más sustentables? Si ustedes están trabajando entre este edificio y este espacio, bueno, que esto no tuviera césped, por ejemplo, y que la vereda no tuviera césped, que fueran todas plantas, como vamos a ver al final de la clase. ¿Sí? Vamos a ver, hay ejemplos. Una combinación de gramíneas y plantas nativas hace que esto genere menos recurso de mantenimiento. Pero también podemos combinar con césped porque nos gusta, porque tenemos ganas de tener césped, porque queremos pisar el césped, bien. Pero hay situaciones como por ahí está que es lo mismo tener césped que tener plantas.
Entonces el césped hay que cortarlos toda la semana, con lo cual tenemos un gasto de energía. Si usamos una máquina a combustión, contaminamos. Si es una máquina eléctrica, gastamos electricidad para cortar el césped, porque para tener el césped así hay que cortarlo todas las semanas. Hay que regarlo en verano para tenerlo bien verde y hay que fertilizarlo para tenerlo bien verde. O sea, todo eso requiere. Entonces, para que vayan anotando, disminuir los espacios de césped, reducirlos, es una estrategia de diseño sustentable para tener en cuenta. Me encantó me gustó porque dije, vamos, respetaron el árbol, le hicieron una rampa a la vereda, dejaron las raíces y se entra por acá al edificio y acá armaron un vergel, o sea, hiedras, plantas de sombra, tiene como todo un jardín espectacular que acompaña el edificio, pero claro, esto no es de los últimos años, es unas décadas atrás, pero bueno, me encantó esto que hasta dejaron la rampa, no le cortaron las raíces al árbol y cómo hicieron este diseño tan simple para generar césped más alto acá, que estaban todas las raíces y estaba todo irregular. Miren el tronco de esta tipa, ¿no? Son tipas enormes. Ahí pueden ver ahí atrás las copas. Bueno, y acá se imaginan de qué época es este edificio, ¿no? Nuevito, nuevito. Ahí le dejaron un jacarandá plantado, uno solo. Bueno, mejor que el otro que no tenía nada. Pero miren cómo se seca todo, como todo es seco. Eh, Todo es construido. Los laterales están construidos, de todos lados está construido, y abajo la planta libre para estacionar todos los autos. A diferencia de esta hermosa foto, cuando hablamos de ese dosel verde, de todas estas tipas entrecruzadas, y la sombra que genera, pero bueno, también miren los anchos de vereda, ¿no? Bueno, esto sería el sueño, el idílico de poder caminar por acá, pero piensen en la temperatura que hace acá y la temperatura que hace acá, cuando caminan por esta vereda, con el sol pegándole a todas estas paredes blancas o grises, claritas, todo este reflejo del asfalto, y lo que es caminar por esta calle. O poder trabajar con edificios que disfruten de la sombra de esos árboles. Y acá tenemos el arbolito más decorativo, pero bueno, por ahí no nos queda otra, no es que está ni bien ni mal. Pasamos acá al arbolito de tercera magnitud, cuando les mostraba los tamaños de los árboles, bueno, un árbol de tercera magnitud, tal vez a modo más decorativo, muy lindo, este árbol se llama crespón, se usó mucho en algún momento como arbolado de veredas, pero son veredas pequeñas, eh, y entonces, bueno, tal vez amerita tener estos pequeños árboles, podrían ser un poquito más grandes, están bastante podados, podrían tener el triple de copa, porque estos árboles adultos pueden llegar hasta esta altura y abrirse más, pero bueno, vemos la copa que refleja, la sombra que refleja, que es muy poquito, pero a modo de atractivo visual y de un elemento decorativo que llame la atención, me parece que es muy lindo. O en pequeños patios, si ustedes tienen que trabajar en un lugar que tiene con patios chicos o una galería que está muy cerca de la casa y la quieren sombrear, pero no generar problemas de que en un futuro se caiga una rama si es un lugar muy ventoso y demás. Y el otro problema que tenemos, bueno, son las raíces. Esto es inevitable cuando plantamos árboles muy grandes en veredas muy chicas y nos encontramos con esto que después, bueno, tenemos que hacer cierto control de raíces porque nos rompen. Es normal que suceda esto. Árboles muy grandes, le dejaron la cazoleta original, tal vez de 80 por 80, y la reventó. Cazoleta, vereda, todo. Este es el ejemplo que vimos al principio de la clase, cómo si todos estos árboles crecen, tenemos, pese a ser un lugar seco y como habíamos dicho, muy poco sustentable, podríamos tener un lugar de sombra. Y donde se redujo al mínimo el sector de césped, porque tal vez es un lugar complicado de mantener, entonces eh, se reduce el sector de césped. Pero también, fíjense que en estas líneas hay solado absorbente, porque hay como lajas apoyadas en toda una franja, con lo cual eso permite que ingrese agua en todo ese cantero. Algunos árboles icónicos, tradicionales, que nos llaman la atención, que nos gustan, se anduvieron observando por Buenos Aires, pasó la semana pasada y la anterior,
todavía alguno puede quedar son los ginkgo bilobas, de color otoñal dorado, árboles muy lindos que llaman muy la atención, no tienen nada que ver con las especies sustentables, pero son elementos que están y que a veces convivimos, está bueno conocerlos, es un árbol japonés, ¿sí? El ginkgo biloba. Y aparece incluso también muchos, como les gusta, lo tomaron y se lo plantaron en la vereda, lo van a ver en muchos lugares plantado en la vereda, en muchas plazas de Buenos Aires. Un ejemplar así lo pueden ir a visitar al Jardín Botánico de Buenos Aires, si andan en otoño paseando por Buenos Aires. Otro árbol icónico típico son los robles, en este caso es un Quercus borealis, un punto focal que es un roble de color otoñal. Está empezando a tornarse rojizo. Árboles de primera magnitud estamos viendo, muy tradicionales de ese diseño que veíamos en la primera parte de la primera clase. Otro clásico, sí, infaltable en los barrios privados, el Liquidambar stiraxiflua, que es un árbol que se torna también en esta época de color rojo, rojo bordó, un rojo fuego. También un árbol que se introdujo en el país por su atractivo ornamental. Y lo van a también encontrar, lo vimos en unas fotos anteriores como arbolado público, que no es apropiado por arbolado público porque tiene sus ramas desde acá abajo, que es muy lindo. Acá ya le cortaron algunas, porque si no tiene todas ramas desde abajo. Y tiene un porte muy lindo, como vistas lejanos. No son árboles invasores, los que estamos viendo. Esta es otra forma de trabajar los árboles, es en macizo, todos de la misma especie. Esto por ahí lo ven mucho en las cortinas forestales. Acá hay como una doble o triple línea de álamos, que algunas especies de álamos sí son invasores y hay que tener cuidado. No los álamos columnares, el Populus nigra no es invasor, es el álamo blanco o el Populus booleana los que son invasores. Clásicos de todos los campos, parques, plazas y estancias de Buenos Aires. Araucarias. Si bien esta es una araucaria nativa del norte, que es el pino Paraná, la identifican porque tiene todo el tronco pelado y las ramas arriba. La que tiene todas ramas hasta abajo es la araucaria australiana, que es de Australia. Muchas plantas de Australia crecieron muy bien en nuestra región. Un cedro originario del Himalaya, muy típico también de nuestros paisajes. Ven un poco la contraposición de cuando veíamos los árboles nativos, ¿no? Del ceibo, el palo borracho, el lapacho, pero en muchos parques viven en conjunto, ¿sí? No es que se talaron unos y se plantaron otros. Miren acá un arbolito de tercera magnitud, ¿sí? Algunos de segunda y algunos de primera como los cedros, las araucarias y una palmera de las Canarias, cómo conviven en una vista rural, en un paisaje rural. Y el otro clásico, el jardín japonés, donde todo es chiquitito y recortado, y acá sí los árboles todos son chiquititos. Esto se lo puse a modo de ejemplo de cómo trabajar en pequeños espacios con árboles de tercera magnitud. Los cerezos de flor, el acer japonés, que todos son arbolitos chiquititos. Hoy por hoy no recrearíamos un paisaje así si estamos buscando un diseño de paisaje sustentable. Esto es totalmente lo opuesto y justamente esto es algo muy característico de la identidad japonesa. Lo que nosotros buscamos ahora es, bueno, es generar paisaje con las especies de cada región. ¿Por qué vamos a armar un jardín japonés? En Japón arman esto porque viven en una isla llena de piedras, con agua y con muy poco espacio. Entonces son jardines serpenteantes, jardines de musgo, jardines para meditar. Es otra cultura, es otro estilo. No necesitamos recrear este tipo de jardines, pero también en un momento estuvieron de moda los jardines zen, los jardines secos. Planos, colores y texturas, típica vista de contrastes otoñales, en primer plano un ginkgo y allá lejos los robles. Y para ir cerrando esta etapa de árboles, como conclusión, hay espacios que requieren mucho manejo, no son nada sustentables, como los ejemplos que tenemos en la foto, son espacios como el Rosedal de Palermo,
donde fueron creados con un objetivo meramente ornamental, de disfrute, de relación con el paisaje, de deleite, de una naturaleza controlada, pero que es para disfrutar, para mirar, para pasear. No tiene nada que ver con un elemento, con un criterio de sustentabilidad. No por eso vamos a venir con una topadora a cortar y dañar estos espacios. Son espacios muy lindos, tienen otro valor porque algunos ya son espacios históricos, con lo cual debemos proteger. Ustedes tienen este módulo, el tema patrimonial también. Entonces, estamos hablando de ambiente. Si estamos hablando del Rosedal, estamos hablando de un jardín histórico patrimonial que debemos proteger tal cual es. Y de hecho, el Rosedal, se los pongo como ejemplo, fue un jardín restaurado a través de toda una investigación. Se restauró el patio andaluz con muchos detalles. Todos los azulejos del patio andaluz fueron de manera artesanal restaurados, con toda una investigación de cómo eran originalmente esos azulejos. Las fuentes fueron restauradas. Bueno, todo esto está hecho a nuevo desde el año, era principio del 2000, yo no me acuerdo ahora la fecha, si es 2005, 2006, por aquella época con la Fundación YPF, la ciudad de Buenos Aires y Nación, se generaron todo un programa de restauración y puesta en valor del Rosedal de Palermo. Un jardín que estaba totalmente destruido. ¿Alguien vio el Rosedal antes de que fuera restaurado? ¿En qué condiciones estaba? Estaban los monumentos pintados con aerosol, rotos, el puente todo pintado con aerosol. Bueno, todo dañado. Lamentablemente después fue enrejado. Digo lamentablemente que no pudiera estar así de lindo sin necesidad de rejas. La verdad que se sigue manteniendo muy bien, pero enrejado. ¿Sí? Se abre y se cierra. Y eso es lo que hace que se proteja. Pero el cuidado, yo un poco en algún momento tuve ciertas conversaciones con la persona que estaba a cargo, que fue estudiante en otra carrera, y recuerdo que, bueno, sí, se mantiene con un jardín de alta demanda. Se fertiliza el césped, tiene riego automático, se riega, se corta el césped, se pulverizan los rosales. Requiere todo un cuidado que para los parques de hoy se va dejando de lado en el mundo para pensar en espacios más sustentables. No por eso se dejan de cuidar estos espacios que son históricos en nuestras ciudades. Si alguno no conoce el Rosedal y lo quiere ir a visitar, te lo recomiendo septiembre, octubre, mediados de octubre, fines de octubre, están todos los rosales explotados de flor. Es uno de los momentos más lindos para ir a visitarlo. Si andan por Buenos Aires, o los que viven en Buenos Aires, dense ese deleite de poder ir a disfrutar del Rosedal. Ahora seguramente ya van a empezar a podar los rosales, pero bueno, se los ponía un poco de ejemplo en contraposición a lo que estamos pensando ahora en generar espacios más sustentables como los que vimos en las imágenes anteriores, ¿sí? El Rosedal con grandes canteros de rosas que requieren mucho cuidado y cómo se pueden ir transformando algunos sitios y algunas plazas. Esto puede ser el cantero de cualquier propiedad de las que mostraron, de las que contaba el compañero al principio que crecieron maracuyá y demás. Eh, Cualquiera puede transformar, como vamos a ver ahora al final de la clase, ejemplos de espacios sustentables y que sean atractivos también. Que vayan las mariposas, que vayan otro tipo de seres vivos y cómo conviven. Sí, a la izquierda una imagen del Rosedal de Palermo, el típico diseño inglés clásico, y a la derecha el ecoparque, cómo está en transformación. Nadie vino a talar nada con una motosierra. Siguen existiendo las palmeras de las Canarias, hay eucaliptus de Australia, todas las plantas siguen viviendo, pero se empezaron a recrear ecosistemas o biomas como eran originarios en la Pampa. Entonces, también hay sectores de césped que se sigue recortando, pero se minimizó. Todo esto era un césped, como ven acá a la izquierda, y bueno, se dejó crecer un pastizal. Y de este lado hay gramíneas, pero se recortan sectores de césped. Lo mismo lo pueden ver en Córdoba capital, también lo vi transformándose el zoológico en un bioparque, con los mismos conceptos del ecoparque.
No sé si alguien conoce algún otro en alguna otra parte, pero yo también estuve viendo el de Córdoba con un parque lineal. eh, Detrás digo detrás, porque bueno, entré por la parte principal y detrás del bioparque también recrearon todo un paseo lineal muy lindo en Córdoba. Y como para hablar de otros lugares, eh, vamos a pasar ahora a empezar para cerrar acá, ¿alguna duda, algo que quieran preguntar antes de... Mientras piensan, tomo un traguito de agua, si alguien quiere preguntar algo. Yo tengo una duda. En esa imagen que mostraste que era una esquina y dijiste acá quizá podría haber menos césped y algunas herbáceas, ¿está permitido poner herbáceas? O sea, no sé si se regula el alto yo digo por la situación de que te bajás del auto y tenés que pisar la vereda, si hay algo que diga qué especies se permiten o cuál es la altura máxima que puede tener la vegetación del cantero o algo así. Sí, no puedes tapar todo el cantero. Ahí podrías tener especies altas que ahora vamos a ver, pero hay que dejar pasos. No puedes hacer toda la vereda de punta a punta, que vos no puedas circular por la vereda. Puede ser una senda peatonal, una parada de colectivo, una entrada, bueno, no digo una entrada de garage, una casa que no tenga garage, pero dejar un espacio en el medio por si tiene que bajar cualquier auto que tenga que estacionar y bajar. Si no, no podemos armar todo un espacio lineal sin cortes transversales. Y Sí, de hecho esos cortes, por ejemplo, podrían ser con un suelo absorbente. No tendría que ser una vereda. yo me imaginaba, por ejemplo, yo vivo en un lugar muy chiquitito, entonces por lo general hay vivienda unifamiliar. Entonces dejar, en vez de cazoletas como canteros más grandes, cosa de dejar más superficie absorbente, achicar el costo de la vereda, porque hoy una casa que tiene 15 metros de frente es una fortuna lo que sale a hacer una vereda. Claro, Entonces, me parece que son como todos win, dejar un cantero más grande, poder poner algo de vegetación y mejorar la superficie absorbente y hacer una vereda más chica. claro. Por lo general son acá de 5 metros, son veredas amplias. Yo me parece que con 2 metros de paso es lo mínimo que exige el código acá. Podemos dejar un cantero de 2 metros y pico. Y me imaginaba la situación de dejar como césped bajito cerca del cordón para que la gente pueda bajarse y por ahí más hacia la línea municipal poder poner alguna otra especie de herbácea. Me imaginaba así, pero no sé Sí, si sí. eso... Sí, tal cual, Anabel. Mira, en la última presentación van a ver una imagen de una plaza, de un parque, que tiene unos 60, 70 centímetros de césped de la vereda y después un cantero con todas herbáceas silvestres. Entonces, vos, lo que es tal cual lo que estás diciendo vos, podrías dejar 80 centímetros, no sé, un metro si querés de césped y el resto todo herbáceas. E incluso puedes hacer pasos transversales, por ejemplo, con Garden Block, que también los vamos a ver como imágenes eh, de sectores de estar o de circulaciones transversales, que lo vamos a ver en la última imagen también. Es una opción donde entonces vos dejas todo suelo absorbente. Eso debería estar en todas las clases que doy de arquitectura sustentable, siempre les digo lo mismo hace años. Debería haber un código que justamente la vereda sea la mitad absorbente, porque es innecesario que sea todo en veredas de 5 metros o en veredas de 3 metros. Podría haber hasta, y bueno, y si tiene 2 metros y medio, bueno, 50 centímetros. Para mí todo lo que sea borde de cordón debería estar hecho, no sé, con piedra partida, por ejemplo, que absorba, que si no tenés espacio, porque hay otro problema en los barrios. Muchos sacan el césped porque van todos los perros, el que se empieza a quedar con el cuadradito de césped es el baño de todos los perros de la cuadra. Entonces, cuando más empieza a densificar la población de perros, realmente vos lo he escuchado y lo he observado. Me caían las lágrimas, pero he visto cómo sacaban todo el césped y hacían todo veredas. Y como es lo más barato, hacen todo cementalizado o peinado. Y, y realmente queda muy feo porque yo estaba acostumbrado a pasar y ver tanto verde, pero los barrios también están haciendo eso, porque hay tanta población de perros y bueno, donde queda el césped van todos los perros de la cuadra, van ahí. Todos se van a acostumbrar a hacer pis ahí, entonces después al vecino le molesta, entonces lo resuelve. Pero imagínense una ciudad donde todo el borde del cordón sea absorbente. Eh,
¿Por qué no? Porque cuando nosotros observamos que el agua cae de la casa, pasa a la vereda, y de la vereda cae, circula y va al cordón, y después corre por la calle y va a la alcantarilla para desembocar en el río. Si tuviéramos una superficie absorbente previo a todo eso, el agua iría a la napa y bajaríamos muchísimo el nivel de agua que está circulando. Por eso las terrazas verdes, que son los temas que vamos a ver hoy, tienen mucho que ver con eso, con ralentizar el movimiento de agua, porque la terraza no va a absorber todo el agua, simplemente lo ralentiza, lo absorbe, lo detiene y después lo va alargando al pluvial más despacio. Porque el gran problema que tenemos con el cambio climático es las precipitaciones muy fuertes en muy poco tiempo, mucha cantidad de agua en muy poco tiempo. Entonces lo que vos decís es totalmente válido. En algunos lugares se hicieron. Yo tenía algunos ejemplos, lo que pasa que dejé los contenidos más en arquitectura, ¿no? A la escala arquitectura. Después si nos encontramos en algún módulo de diseño urbano, pero si no fuera así, ahí están los jardines de lluvia que cumplen esa función. O donde se están achicando las calles y entre la calle y la vereda hay un espacio de transición que es como un bulevar lleno de plantas. Entonces, eso lo pueden ver, por ejemplo, en Avenida Libertador, en Capital, que lo hicieron hará 2 años, creo, no hace mucho tiempo. Generaron toda una división verde entre 2 carriles de auto y otros carriles o entre las paradas de colectivo. Entonces, eso generó todo un espacio lineal de suelo absorbente. Se están generando cambios, pero es importante cambiar la mirada, porque en una vereda se pueden hacer otras, pero ya se van viendo, se van haciendo, ¿sí? En algunos lugares. Después vamos a ver algunos ejemplos en parques que corren también para cualquier vereda, que es exactamente lo mismo. Y una pregunta Sí, técnico-administrativa. ¿Por qué el año pasado en la parte de urbanismo no hemos tenido una clase al menos de paisaje? Sí hemos tenido infraestructura azul y verde, que estaban buenísimas, donde veíamos jardines de lluvia, bueno, pero faltaba ahí pienso yo, no sé qué, es una opinión mía, faltaba no, una está bien. clasecita de diseño de paisaje en la parte de diseño urbano. Es una consulta, no es una crítica. No, no, sí, eso no lo sé, pero bueno, supongo que tendrá que ver cómo planifican las horas y demás. A veces que no entran todas las horas de todos los profesores y bueno, van variando, pero eh, sí, yo cada tanto daba, después a veces se cruzaban, entonces por eso separé un poco los contenidos, porque a veces si no, si se repetían, volvían a ver lo mismo. Pero bueno, sí, ustedes vieron estructura azul y verde, tiene mucho que ver con parte de lo que estamos hablando. No sé si vieron jardines de lluvia o seguramente Sí, jardines de biocorredores. lluvia, buenísimo. Claro, En San biocorredores, por Martín, ahí. me parece que En San como Martín hay, ejemplo. claro, sí, sí, sí. San Martín en trabajo seguramente se lo compartió algún docente de la maestría, porque no sé si es docente de la maestría o no quien está haciendo la investigación, eh, pero sí, sí hay un trabajo muy interesante que están haciendo como jardines de lluvia. Porque incluso el agua, vi un montón tengo que empezar a guardar en Instagram, que hay una cuenta que mostraba todo el sistema de diseño urbano sustentable. Eso tienen que haber visto, ¿no? El diseño urbano sustentable. En- Sí, Habrán visto, bueno, arriba de todos esos diseños hay jardines, y entonces los jardines filtran todo el agua, sí, sí, los y jardines también de lluvia, son buenísimo. filtros, Muy bueno, son muy muy bueno. buenos. eh, Incluso también en lugares, bueno, tratan de mitigar las inundaciones, y lo otro son los parques inundables. En muchos lugares se están empezando a utilizar también parques inundables, espacios que ante lluvias muy fuertes se inundan, se llenan de agua para evitar que colapsen espacios urbanos y después van desaguando libremente. Sí, esa parte Eh, es espectacular. De hecho, mostraban ejemplos donde se habían, no me acuerdo si era en Seúl, una Puede parte de ser, Asia, donde se habían desmontado autopistas y habían descubierto lo que eran como canales sí. y lo integraban al diseño del paisaje. Esa parte es buenísima. Ese caso es espectacular, es Ujú. emblemático porque levantaron toda la autopista. Además, esa autopista dividía la ciudad en dos y armaron todo un espacio lineal, eh,
con los bordes también en contacto con el agua, todo un paisaje, un diseño de paisaje muy, muy lindo, vinculado con el urbanismo y con toda la planificación urbana, ¿no? Fue todo un plan integral. Sí, sí, ese caso es muy emblemático, es muy, muy lindo. Y después hay otro que no sé si, que es una autopista que dejó de funcionar como autopista y la reverdecieron. Armaron canteros, pusieron enredaderas en las bajadas de la autopista, o sea, la llenaron toda de verde, no me acuerdo si era en China o en Japón también, en alguna zona de Oriente. Transformaron toda la autopista en una infraestructura verde, con canteros y con plantas. Pero bueno, eso es más de la mirada ya integral desde el urbanismo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente presentación. Che, Adriana, si podés editar la parte donde parece que me estoy criticando la falta de diseño, cortala, Borra editala, la, por favor, editala. borra la Quedará grabación. grabada para la posteridad. No, Porque la no, van a borra la poner en grabación. YouTube. Borrale la partecita de la grabación. No estás compartiendo, ¿eh? No, no. ¿Alguien está escuchando música? Bueno, vamos a ver ahora entonces estructuras naturadas. Vamos a pasar por distintos tipos de estructuras de jardines verticales, de todo tipo, desde los más rústicos hechos con media sombra y un pedazo de plástico, hasta los jardines más sofisticados, eh, como para tener idea de toda la tipología de jardines verticales, pero también vayan pensando que a veces, eh, si bien tiene un montón de ventajas, no siempre es beneficioso ponerlo en cualquier lugar, ¿sí? O en todos los sitios, en cualquier sitio. Deberíamos pensar un poco dónde van y qué tipo de jardines verticales vamos a hacer. Vamos a ver entonces un poco el concepto primero, por qué son importantes la incorporación de jardines verticales, que se pusieron también de moda en los últimos años, cuál es la metodología de diseño y las distintas tecnologías para construir jardines verticales. No es que con esta clase vamos a ser expertos en jardines verticales, pero por lo menos para que tengan una idea de los distintos sistemas. La idea del jardín vertical, ¿cuándo va a ser beneficioso, por lo menos de mi punto de vista, o lo que podemos ver en alguna bibliografía, es desde sumar paisaje en un lugar donde por ahí es complicado, por ahí es difícil generar tantos metros cuadrados de espacios verdes? Tal vez por la escala, o porque no hay mucho soleamiento, o porque no hay ningún espacio donde plantar. No hay ningún espacio en suelo donde plantar, o no hay espacio para poner contenedores como las macetas. Entonces, es importante en aquellos casos eh, poder incorporar estas estructuras vegetales. Acá tenemos un ejemplo de jardín vertical de interior, por lo cual está hecho todo con plantas de interior. Bueno, básicamente es un plano vertical vegetado. Puede tener distintas especies, pueden ser especies muy ornamentales o pueden ser especies, también pensándola desde la sustentabilidad, especies que requieran bajo mantenimiento, porque si no, después también tiene un costo de mantenimiento muy alto. Por eso hay que evaluar costos-beneficios de qué jardín vamos
incorporar, dónde lo vamos a incorporar, cómo lo vamos a incorporar. También se le dice pared verde, muro vivo, muro vegetal, muro verde. Puede tener distintos nombres. Bueno, va a tener también una buena producción de oxígeno porque cada metro cuadrado de material vegetal que incorporamos a la ciudad capta dióxido de carbono y oxigena el aire. También va a retener polvo atmosférico, que muchas veces es polvo que puede llegar a ser tóxico y que está volando por las ciudades. Y todos los follajes, tanto de árboles como de jardines vegetales, retienen ese polvo atmosférico, que luego con la lluvia es llevado de vuelta al suelo y luego arrastrado, degradado en el suelo, o bueno, si es algo de un contaminante ya muy, muy fuerte, va a ser arrastrado y va a seguir contaminando la napa o los ríos, en el caso de que sea un contaminante ya más duro. Vamos a lograr una fachada verde, con lo cual no va a generar un recalentamiento de fachada, entonces ahí va a ser muy beneficioso en lugares por ahí donde hay mucho sol y donde no tenemos la posibilidad del manejo o de plantar especies vegetales. Va a proteger la fachada porque el hecho de hacer un buen jardín vertical, eh, la fachada por ahí no va a generar fisuras por el deterioro del sol, por el deterioro del agua, de los vientos, de la lluvia, todo. Todos los materiales se deterioran, ya están al conocimiento de ello. Entonces, bueno, también tanto los jardines verticales como las terrazas verdes generan una protección de esos materiales, una aislación acústica, y si incorporamos algunas especies nativas, también van a acercarse insectos, especies y aves, como ya hablamos en todas las otras características. Vamos a ver jardines verticales muy lindos. Tal vez por ahí nuestro desafío es tratar de pensar jardines que sean de bajo mantenimiento, incorporando nativas, y por ahí en algunas partes también poner algo ornamental que sea visualmente atractivo, que sea lindo, porque bueno, también si no pensamos en la parte estética, es probable que también después o se evite la inversión, o no se quiera hacer un jardín vertical, o después digan, uy, qué feo que está esto. Pero bueno, como siempre, tratar de lograr ese equilibrio. Acá tenemos un solo ejemplo, pero si toman nota de este nombre, Patrick Blanc, eh, van a poder googlear y encontrar muchísimos edificios, puentes revestidos de jardines verticales, de este paisajista que hizo un montón de obras. Es uno de los pioneros en cuanto a todo lo que es eh, el arte con los jardines verticales. Realmente son muy, muy lindos. eh, Genera unos espacios muy, muy atractivos. Eh, Se los recomiendo que googleen y busquen si no lo conocen, no lo vieron, porque tiene un montón de, de jardines verticales. Pasamos de algo muy grande a algo muy chiquitito. A veces es una tira, un espacio en un local, en un lugar gastronómico, pero realmente genera mucho frescor, le da mucha vida al espacio. Acá tendremos que tener en cuenta que esté cerca de alguna ventana, cerca de alguna puerta vidriada, que de alguna forma reciba algo de luz natural para que esté en mejores condiciones. Pero en el caso de que reciba algo o poca luz natural, bueno, no podemos pensar en plantas con flores, como veíamos en otros jardines verticales, sino más bien plantas solo de follaje, que son las que desarrollan en estos espacios con muy poca luz solar. Locales comerciales también se usa como parte de una marca, ¿no? Nosotros también conocemos alguna marca en Argentina, no sé si en otros países también, que se destacan por generar esos jardines verticales. Entonces, bueno, esto ya es como un mural, es algo artístico, realmente es muy lindo, muy atractivo, requiere un mantenimiento. Hay que estar cortando las flores, manteniendo las formas, reponiendo aquellas plantas que se secan, entonces tiene un cierto cuidado.
Metodología de diseño, esto lo vamos a ver un poco como se lo dejo a modo por ahí más anecdótico, no es una guía de cómo hacer un jardín vertical, es a modo básico pensar, vieron que estuvimos viendo distintos tipos de jardines, pueden ser rígidos con formas geométricas, pueden ser más libres con manchas, pero en ese caso tenemos que pensar, bueno, ¿dónde vamos a ubicar las manchas? ¿Hasta dónde vamos a plantar? ¿Qué tipo de especies vegetales? Estas, por ejemplo, cuelgan. Si esta no generamos mantenimiento, esta puede llegar hasta acá abajo. Esta se usa mucho, es muy rústica y la ven mucho en el Metrobús de la ciudad de Buenos Aires, en los canteros del Metrobús, que cuelgan y que si no se recortan, crecen. O sea, la va a pasar por arriba esta, por ejemplo, que es más delicada, que es una alegría del hogar. Entonces, bueno, cada especie va a tener su cuidado y va a ver que con una tijerita controlar y recortar esto para que siga manteniendo esta forma. Acá tienen alguna imagen más de cerca de texturas, colores. Algunas pueden ser estacionales, con lo cual después haya que reponerlas porque se mueren cuando termina la temporada, o tal vez haya que podarlas. También se fertilizan estos, ¿sí? Esto se riega con agua, con un sistema y ese sistema tiene fertilizantes. Puede ser una sola especie. En este caso, por ejemplo, podríamos cambiar, en cambio de invertir tanto en un jardín vertical, podría ser algo decorativo, delimitado, y esto podría ser un triage, o podrían ser tensores, o una reja, o cualquier tipo de estructura donde yo solo en esta parte genere con una enredadera, como veíamos tipos de enredaderas que se enrieden solas, y ya no tiene ningún tipo de mantenimiento más que el riego y algunas podas durante el año. La inversión inicial es mínima, pero acá necesitamos tener un cantero para poder, con suelo natural, para poder plantar enredaderas que puedan trepar 3, 4 metros de altura si es lo que necesitamos. También podríamos vincular enredaderas de flores o generar distintos tipos de soportes con distintas plantas. Pero si ya queremos tener distintas texturas, colores y formas como algo más ornamental, va a ser menos sustentable y más decorativo. Manchas irregulares. Les cuento todo esto para poder ir entendiendo que no siempre el hecho de decir pongo un jardín vertical es algo sustentable en el tiempo. Y dónde lo pongo y en qué clima lo pongo y cómo lo voy a mantener después. Como les decía recién, acá tenemos jardines verticales. Pero, por ejemplo, si esto es un suelo natural, lo que pasa es que esto podría ser, por ejemplo, una terraza de un edificio. Eh, pero bueno, si es una terraza de un edificio y tengo un buen cantero, como vamos a ver después en terrazas verdes, podría plantar enredaderas. Pero bueno, eso ya lo tengo que pensar desde la estructura, todo lo que tiene que soportar esa terraza y demás, que eso lo vamos a ver en la próxima presentación de terrazas verdes. No teniendo lugar, no teniendo otra opción, podemos hacer jardines verticales, iluminados, con texturas. Bueno, esto va a ser muy atractivo y va a generar un espacio mucho más fresco. Si esto fuera planta baja, podríamos plantar enredaderas o trepadoras que se peguen en la pared. No vamos a tener el mismo juego de texturas, pero va a ser una instalación más sencilla y una inversión mucho más simple. Como ejemplo, una hiedra, ¿sí? La gran conocida hiedra, que si la dejan por el piso se arrastra y cubre todo el piso como por ser debajo de un árbol. Si la dejan cerca de una pared, se pega y sube sola. Sube sola y se pega y esta no necesita siquiera un soporte. Pero después requiere mucho mantenimiento porque hay que recortar alrededor de ventanas, de puertas, porque no tiene límites. Arriba de los techos, sigue, sigue y sube por todos lados. La desventaja de esta hiedra es que si tiene exposición a pleno sol, se quema en verano, sufre mucho, pero eso es una ventaja para patios internos que estén en plena sombra. Podemos a partir de hiedra generar superficies verdes muy simples. También otra situación, requiere tiempo. Esto va a tardar años en crecer.
un jardín vertical ustedes lo pueden planificar, lo pueden pedir y programar mientras se construye, y una vez terminada la construcción vienen y se cuelgan los paneles y ya está todo verde. Esa es una de las grandes ventajas. Esta es una planta que es, podríamos decir, mitad y mitad. Se apoya en tensores, pero ciertas ramas nuevas tienen zarcillos que se transforman disculpen, zarcillos son los que se enroscan, esos que son como resortecitos, entonces se van agarrando y se van enredando en las estructuras, pero también tienen unas raíces adventicias que son como sopapitas, que también se pegan, entonces podríamos generar una estructura hasta cierto nivel con una inversión menor y después la planta se pega y sigue subiendo por su cuenta. Otra ventaja que tiene esta planta, si quieren anotarla, es que es nativa. Es una Pignonia amarilla, Dolichindra unguiscati. También la van a encontrar con otros nombres porque fue cambiando el nombre científico. Y es una especie nativa. Otra estructura muy simple en pequeños patios, en lugares, o por ejemplo en un lugar muy seco, y que quisiéramos dar sombra en una fachada, el sistema de jardineras colgantes, donde por ahí acá podríamos trabajar, por ejemplo, con plantas carnosas que requieran poca agua, que no requieren fertilizantes, que no requieren ningún tipo de cuidado y que con muy poco riego podríamos generar un muro verde con plantas cactáceas sin espinas, ¿no? O sea, también podrían ser con espinas, pero son mucho más difíciles de manejar en esta situación. O algunas plantas muy rústicas como este de baja autopista, eh, como el helecho espárragus. Acá tienen el nombre, espárragus, no recordaba si estaba nombrado. El espárragus usan un helecho que lo pueden regar cada 15 días, una vez por mes, y si se olvidan de regarlo, no sé, vive cada vez que llueve. Cero mantenimiento. Y ahí es cuando uno piensa, dice, bueno, no voy a estar poniendo una planta nativa, pero voy a poder generar un manchón verde con una planta que no me genera ningún cuidado. Y ahí empezamos a buscar el equilibrio. Esta otra planta que es la Setcreacia purpúrea, que la ven por todos lados, la misma que les nombré antes del Metrobús. Esta era una planta de jardines viejos de antes, jardines de nuestras abuelas, que después una planta que nadie la quiso y ahora a partir de los jardines verticales de vuelta está de moda porque es una planta muy, muy resistente y también con cero cuidado genera unas manchas de color muy lindas. Bueno, y después podríamos hacer parte con plantas nativas. Entonces tenemos todo, tenemos color, bajo mantenimiento, texturas y podríamos incorporar en otro sector nativas. Eso es un poco lo que yo les transmito, ¿no? Poder fusionar todo. Algo estético, que sea de bajo mantenimiento, que sea atractivo, que sea sustentable. Acá tienen una foto de cerca, por ahí lo vieron, porque es un helecho muy común. Y es un verde muy, muy clarito que da unas manchas de color muy, muy atractivo. Entonces, acá podemos ver cómo podemos generar esa sombra. Otro, si ya piensan en una arquitectura donde incorporan el estilo, donde se reciclan los materiales, donde se usan todos los materiales rústicos, podrían hacerlo con pallet también, entonces, o con con plástico reciclado, con estructuras de plástico reciclado. Y si ya vamos a lo más artesanal y accesible, que no es muy estético, pero esto son bolsillos de geotextil. Si bien esto está recién plantado, cuando crezca también va a estar todo verde, pero se pueden poner en pequeños sectores, sin tanta tecnología, sin tantas capas. Estos son, también hace unos años, llegaron al mercado contenedores y jardines verticales de geotextil. Esto es muy beneficioso porque drena el agua muy bien. Las raíces no tienen un límite como si fuera un plástico, sino que es un límite poroso el geotextil, donde también circula oxígeno, entonces las plantas crecen muy, muy bien. En pequeños espacios es también este sistema de bolsillos. Se Eduardo, pueden hacer, sí, perdón, una pregunta.
Y en ese Sí, caso sí. también perdería más agua, ¿o no? ¿Necesitaría más agua? No, Porque no, no. se No pierde porosa. agua. No, no, porque el sustrato absorbe agua y en realidad los otros también tienen que tener agujeros abajo para que el agua que no absorbe el sustrato chorrea. Va Ah, chorreando el va de abajo, pasando. va pasando y van regando. A veces tenés que tener un goteo acá y otro goteo acá, porque por ahí el del último no le llega nada. No, no, no porque es un geotextil grueso. Entonces, el Claro. agua lo absorbe el sustrato, pero se los cuento, es un sistema se descubrió hace algunos años que las raíces cuando uno les pone una maceta de plástico, vieron que giran. Si alguna vez sacaron una planta que estuvo muchos años en maceta, giran así en círculo indefinidamente. Con este sistema la raíz no gira porque como es poroso llega al poro, a la parte porosa, pero después no puede traspasar el geotextil porque hay una tela con microporos. Entonces se autolimita la raíz. Entonces tiene como muchas raíces que se dice se autopodan. Llegan hasta ahí. Entonces genera como un sistema de cabellera que es mucho más beneficioso para la planta, para el sistema radicular de la planta, que aquel que gira indefinidamente dentro de una maceta y genera una espiral que no termina nunca. Porque la planta se termina estrangulando. Tengo una pregunta respecto al geotextil. Por ejemplo, ¿ese material, a pesar de la humedad, el sol, se deteriora? O sea, ¿garantiza que eso tiene una durabilidad amplia? Porque, por ejemplo, yo he trabajado algunas cosas con geotextil no para jardín, para otra cosa. Y claro, a veces el sol lo deteriora, ¿no? Esto es otro tipo de textil. Claro, no es el geotextil finito que a veces usamos también debajo de la piedra partida, porque hay geotextil de distintos gramajes. Esto es un geotextil muy grueso, les podría decir que se parece a un trapo de piso. Por ejemplo, ¿vieron al lienzo del trapo de piso? A simple vista parece lo mismo. Y a veces tiene ese tejido grueso y otro plástico, como una malla. Es un sistema más grueso que es resistente a los rayos UV. No, no, no Que se degrada. lo compras, ponte, o Eduardo, sea, con los bolsillos y todo, o sea, ya viene como armado. Este que ven hecho lo compran así hecho y lo cuelgan. Es muy simple, es muy casero pero bueno, para un patio. No parece estético al principio porque está recién plantado, pero cuando todo eso cuelga es todo verde. No, no se ve más el geotextil. Y obviamente esto es porque es un trabajo comunitario eh, en una plaza que lo hicieron entre todos y si ven son todas plantas de gajo. Cigoño, un lacito de amor, todas plantas que cada uno trajo de su casa, sisus. Son como ejemplos de plantas que cada uno puede, o sea, cero gasto. Lo pones ahí y incluso cada uno puede traer su planta y lo pone ahí. te iba a preguntar, Sí, Eduardo, cuando sí, dijiste que tiene filtro UV la tela, ¿logra generar cierta oscuridad porque si no le llega mucha luz? claro. No, 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 porque si no las reses es como si tuvieran un envase plástico transparente y no es lo que necesitan. Las reses tienen que estar en sombra. Exacto, Sí, sí, sí. sí. El filtro también me refería para que no se deteriore para que no se resquebraje y se rompa después, porque si no se deteriora. Vieron como si fuera una maceta de plástico clásica que después de un tiempo se reseca y la tocas y se parte. O bueno, cualquier material de Bien. plástico que estuvo expuesto al sol muchos años. Vieron que hay macetas, también, bueno, por eso los aclaro. Hablamos de jardineras. Si las jardineras de plástico van a estar tapadas por las plantas, va a durar mucho tiempo. Si está en una terraza a pleno sol y es algo más decorativo, que el material de la jardinera está expuesto al sol, después de muchos años se va a resecar y se va a resquebrajar. En ese caso sería recomendable hacerle una protección con madera de pallet, con algún otro material. O comprar, que son mucho más costosas, macetas de plástico con filtro UV. Pero son mucho más costosas. Creo que no sería conveniente. Después hay otro sistema que por ahí, no sé si es tan blando, tan artístico, es un poco más duro, son paneles con bolsillos de plástico de este sistema, ¿sí? También lo compran hecho
y lo pueden ir armando y plantan ahí mucho más simple, por ahí para revestir una pared, pero es como más duro a la vista, ¿sí? Porque son eh, paneles de plástico como si fueran con macetitas de plástico. Acá van a tener esta estructura, un tema esquemático, ¿no? Tiene que haber una separación donde circule aire de la pared. Realmente es una estructura de metal. Se usa, no sé si los vieron, pero bueno, muchas veces usan como la misma estructura de lo que usa para el Durlock, los perfiles. Con esa estructura, por ejemplo, se puede hacer para después montar una placa de protección. En algunos casos puede ser también un plástico de alto gramaje o una membrana para que no pase la humedad a la pared, para que no haya problemas de humedad en las paredes. Después viene una placa y ahí se arma el jardín, que es con un sistema de geotextil. Y dentro de ese geotextil está el sustrato. Cuando hablamos de sustrato es lo que vulgarmente uno dice tierra, pero no es tierra porque no es solo tierra, sino que es una mezcla de materiales. Tiene un poco de tierra, tiene materia orgánica, depende de las plantas, puede tener compost, puede tener resaca, puede tener turba, que son sustratos muy, muy absorbentes, que retienen mucha agua. Y después tienen un riego por goteo, una bombita, una bandeja que recolecta el agua, una bombita que recircula el agua desde arriba. Entonces un goteo va regando todo el jardín, chorrea, no sé si algunos los vieron funcionando, y acá se recircula el agua y se reutiliza el agua. Los más sofisticados tienen una entrada de agua con un flotante, entonces cuando el nivel de agua baja, se llena de agua, entra un poquito de agua directo y se recircula para que no se quede sin agua. Y la bombita toma el agua y lo va regando. Esto no es lo mismo si es una planta de interior que necesita mucha humedad, por ahí se prende el riego 2 o 3 veces por día para mantener eso húmedo. En ese caso, la planta de interior está más que contenta, está satisfecha, está en un paraíso. Eso no lo podríamos lograr en un ambiente interior, un 100% de humedad no existe, porque no podríamos respirar del calor que hace. Si uno tiene que equilibrar, las plantas de interior necesitan alta temperatura, pero tiene que ser paralelo. Más subo la temperatura, más subo la humedad. Más subo la temperatura, más subo la humedad. Nosotros en nuestros interiores en invierno subimos la temperatura, bajamos la humedad. Porque cuando más tiempo está la calefacción prendida, más seco es el ambiente interno. Y en invierno prendemos el aire acondicionado, que es 0% humedad. Entonces, las plantas lo sufren muchísimo, las plantas de interior. Entonces, si estamos pensando en una arquitectura sustentable que va a evitar el uso de aire acondicionado, o lo va a usar al mínimo días de extremo calor y va a usar menos calefacción. Si a su vez le agregamos plantas de interior y tenemos este sistema de recirculación de agua, le vamos a generar un microclima de mucha humedad y ahí sí vamos a tener un máximo rendimiento más que tener plantas en maceta. ¿Se entendió un poco la explicación? Porque hay una relación entre la temperatura y la humedad. Las plantas de interior no existen, son plantas tropicales subtropicales, que se utilizan como plantas de interior porque están adaptadas a crecer con poca luz. Son plantas que crecen en el debajo de la selva o en un sotobosque. ¿Sí? Si pasean por los morros de Brasil o por cualquier otra zona tropical, van a ver todas las plantas de interior que se utilizan en Argentina, están debajo de los morros de Brasil o en la selva misionera o en las yungas tucumanas. Eh, Son ese tipo de plantas que crecen debajo en la selva, en las partes de abajo, entre las piedras, entre la humedad. Entonces las traemos en un interior seco y las sufren. Por eso en el vivero están tan lindas, porque están cultivadas en un invernáculo donde les dan un 100% de humedad. Otros sistemas, por ahí no tan sofisticados, arman jardines verticales y no recirculan el agua. Prenden un goteo, riegan y el agua se pierde. O riegan lo justo para que no drene tanto y se pierde el agua. Pero estos sistemas cerrados pueden usarse en cualquier parte. Otro sistema más casero todavía, es un tejido plástico, envolvemos media sombra
y después donde queremos pinchamos, agujereamos y podemos ir poniendo gajos de planta. Esto puede ser muy divertido también porque podemos hacer agujeritos y poner semillas de plantas, poner gajos y después se transforma todo esto en, podemos poner gramíneas, plantas nativas eh, y podemos generar distintos tipos de estructuras. Pueden ser columnas revestidas, pueden ser formas colgantes, podríamos tener un poco de todo. Pero ahí el sustrato, perdón, Eduardo, en el anterior, el sustrato, ¿cómo va? No entendí. Ah, acá miren, en esta foto está está envuelto ahí adentro, como si lo pusieran dentro de una bolsa. Envuelto en Ah, esto ok. que es media sombra, ¿sí? Esta malla de plástico media sombra. No sé en otros países si se llama distinto, disculpen, no sé si tiene otro nombre. Acá le decimos media sombra, pero tiene otro nombre. Es plástico Sí, de sombra, ¿sí? Como en los Malla plásticos sombra que... le decimos acá. ¿Cómo? Malla sombra, ¿no? Malla sombra, claro, sí, sí, Malla sí. sombra. Es un plástico muy entramado que se usa, por ejemplo, para generar sombra en un estacionamiento, o en un trabajo de obra. A veces mientras se está elaborando algo se pone como un techo o arriba de una pérgola para generar una sombra. Se usa mucho en cultivo agronómico para darle sombra a los cultivos. Qué sé yo, a las lechugas en las huertas en verano les ponen una media sombra arriba para que hagan de cuenta que están en lugares más frescos. Eh, entonces es un material que se cierra, como que se envuelve el sustrato en ese material y después lo lindo es como esto, uno puede pinchar y hacer cosas más libres, ¿no? O podría revestir una columna, o generar distintos tipos de formas, pero también requiere un proceso hasta que todo eso crezca. Ahí tienen otras imágenes. Acá tiene un cortecito, algunos donde la bomba, esto ya hay que pensarlo desde el vamos, no se vamos a pensar una pared con toda esta estructura. Bueno, las bombitas podemos generar un reservorio con la bomba de recirculación atrás, y esto es lo que tiene un nivel de agua con una conexión agua directa con un flotante. Y es lo que permite que siempre esté el sistema funcionando. Y esto también lleva fertilizante. Los jardines verticales que ven tan lindos no es solo por agua. ¿Sí? Los nutrientes se ponen ahí adentro, que es fertilizantes líquidos para que pueda recircular el agua. Y si ven en la foto, están hechos con tubos de plástico, ¿sí? Tubos de PVC en este caso. Tubos a lo largo, se le ponen tapas obviamente en los laterales, se plantan, esto es muy simple de armar, y también recuerden siempre hacerle los agujeritos para que drene. Este es un sistema de hidroponía. No sé si escucharon hablar de hidroponía. Hidroponía es el cultivo solamente en agua. Esto no tiene sustrato. Hay muchas estructuras. Esto es un sistema, yo no sé si lo idearon los japoneses hace muchas décadas, hace varias décadas atrás. En los 80, yo no sé si antes de los 80 fue, no tengo registro, pero yo lo empecé a observar en los 80. En Japón cultivaban de manera vertical en hidroponía, como tienen poco espacio, el cultivo de hortalizas. Todos los nutrientes que necesita la planta es totalmente artificial, se incorporan en el agua. Eso sí, hay que tener un control de los nutrientes, de, de qué nutrientes lleva, de qué material. A eso hay que tener ya todo el control, no hay que saber tener el conocimiento, y bueno, se puede generar directamente una pared vertical verde, todo con agua, sin sustrato. Esto tiene un timer que recircula y hay inyectores de fertilizantes, puede estar todo automático. Y se genera una producción muy rápida porque las raíces no tienen límite y crecen en el agua muchísimo más rápido que en los sustratos. Y además estudiaron para darle todos los nutrientes exactos, entonces crecen muy rápido. Acá les puse el ejemplo de huerta, también pueden agregar plantas ornamentales, ¿no? Pero está muy estudiado para producir especies en pequeños lugares de manera vertical. Si ahí tienen otras imágenes, acá tienen un sistema de tubines para poder dividir el goteo. Ven esto que también estos son módulos que se van encastrando.
se ponen uno dentro del otro, tienen los agujeritos para pasar el tubín por acá y ahí en cada uno se puede dejar el río por goteo. Esto realmente es muy práctico y miren qué lindo, muy cómodo para armar. Estos les que decía antes, ven que se venden también, son un poco duros porque quedan, no sé, no son tan estéticos, pero bueno, puede resolver el tema también en pequeños sectores, como para integrar el verde. Bueno, entonces, a modo de síntesis, ¿qué es lo que estuvimos viendo? El jardín vertical va a incorporar también un elemento ornamental y estético que puede ser atractivo y puede ser importante en algunas partes, pero puede ser complicado en cuanto a su mantenimiento. Entonces ahí tenemos que hacer un equilibrio entre todo lo que vimos, a ver qué técnica vamos a usar, cómo lo vamos a armar y qué especies vamos a trabajar en ese jardín vertical para que después no se transforme en algo eh, que quede de mal aspecto. Ahora les voy a mostrar unas imágenes de... Tienen en las presentaciones que les voy a subir la bibliografía de los libros. Esperen que vuelvo a la sala y les... eh, Entonces, yo completé el PowerPoint, ahora les voy a mostrar, esperen que me equivoqué de PowerPoint porque era el mismo, pero le había agregado dos imágenes respecto al mantenimiento para que vean. Se las voy a mostrar ahora para cerrar porque este era el que estaba sin las imágenes. Esperen que voy a abrir el de las... Lo vamos a usar como cierre. Ahí lo estoy abriendo en 2 minutos. Si me quedó acá guardado. Ah, no, me equivoqué. Lo vamos a ver después. Disculpen, pero me equivoqué. Ya sé, lo que pasa que como los estuve modificando hoy, eh, acá estoy de Eduardo, vuelta. una Estoy de vuelta. pregunta. Disculpen, pero hoy estuve modificando los PowerPoint y les agregué un jardín vertical que después no tuvo mantenimiento, pero está en la última presentación cuando hablamos de las estrategias sustentables. Bueno, quería cerrar con esa imagen, no, pero me equivoqué, se las dejé en otro y lo vamos a ver después en el cierre, porque justamente cuando le dejamos de meter toda esa energía de mantenimiento, les iba a mostrar una foto de cómo queda el jardín vertical. Porque siempre lo vemos lindo porque están cuidados, pero cuando lo dejan de cuidar, vamos a ver cómo quedan. Sí, sí, Eh, yo quería hacer una pregunta sobre eso, porque sí, el año pasado lo comentaba con los chicos aquí en alguna clase, que aquí a la vuelta en esta misma manzana, en el centro de San Miguel de Tucumán, una constructora promocionaba el edificio como con el jardín vertical más alto de la Argentina. No me acuerdo si tenía 12 pisos, eran oh, dos fajas así. Y como decía, al principio funcionaba perfecto. Yo me subí a la terraza porque un amigo mío trabajaba en la constructora. Cuando se entrega el edificio
y el mantenimiento quedaba a cargo de la empresa que lo coloca. Creo que el consorcio ha intentado hacer su automantenimiento del jardín y lo han terminado abandonando. Se ha secado, hay 2 fajas secas así, espantosas. Como es un edificio nuevo que lo ves de afuera y tiene 2 franjas de muerte Claro. para cada uno de los lados. Bueno, eso Eh, ya lo viste en vivo y en directo. Justamente eso les quería, después lo vamos a ver para los que nunca hayan visto un jardín vertical abandonado. Es horrible después. Y recuperar todo eso es una inversión altísima. Además, hacer un jardín vertical es una inversión alta. Sale muy costoso el metro cuadrado. Entonces, hay que pensarlo bien, diseñarlo bien, y si no, como vamos a ver en las últimas clases, en las últimas, hoy más tarde, vamos a ver enredaderas que se pueden trepar fácilmente y podemos cubrir fachadas con mucha menos inversión. Entonces, ahora si estamos en un lugar limitado, o no tenemos sol, o no tenemos forma de plantar enredaderas, bienvenido porque realmente son muy lindos. Pero después todo eso estético se termina perdiendo. Incluso aunque le hagamos un mantenimiento, si no los recortamos, no reponemos plantas, no las fertilizamos, no quedan en ese estado. ¿Sí? Todo eso hermoso que vemos requiere de un cuidado. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, si no, hacemos un recreo y después volvemos. Bueno, hacemos un recreo de unos 20 minutos más o menos. No sé cuánto suelen cortar o cortan más, díganme si es